Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta clase vamos a ver cocientes notables. Empezamos definiendo lo que es cocientes notables. Son fracciones en las cuales podemos aplicar ciertas reglas o fórmulas. Con esta vamos a simplificar la fracción. Además, al obtener el resultado de los cocientes notables, se le dice que se obtuvieron por simple inspección o a primera vista. ¿Qué significa por simple inspección o a primera vista? Que podemos obtener el resultado sin efectuar operación. Vamos a ver las dos primeras fórmulas. En la primera fórmula tenemos la diferencia del cuadrado de dos cantidades, a a la 2 menos b a la 2, entre la suma de las dos cantidades, a más b. Y nos resulta a menos b. En la segunda fórmula tenemos la diferencia del cuadrado de las dos cantidades entre la diferencia de las mismas cantidades. Tanto en el primero como en el segundo tenemos una diferencia a a la 2 menos b a la 2. Lo que va a cambiar es el denominador. En la primera tenemos como denominador una suma y nos resulta una resta. En la segunda tenemos como denominador una resta y nos resulta una suma. En la aplicación nos piden determinar la base de cada figura. Nos dan las áreas y nos dan la altura. Aplicando la fórmula tenemos en el primero a es igual a 2x, b es igual a 3. Entonces 4x a la 2 menos 9 sobre 2x más 3 es igual a 2x elevado a la 2 menos 3 a la 2 sobre 2x más 3. Es igual a 2x menos 3. En el segundo, a es igual a x, b es igual a 8. Entonces, x a la 2 menos 64 sobre x menos 8 es igual a x a la 2 menos 8 a la 2 sobre x menos 8. Y eso es igual a x más 8. Continuando con el tema, analicemos las dos siguientes fórmulas. Son diferentes al cociente notable de las dos anteriores. En la primera tenemos a a la 3 más b a la 3 sobre a más b. En la segunda, a a la 3 menos b a la 3 sobre a menos b. En la primera, que tenemos la suma de cubo entre la suma de las dos cantidades, es equivalente al cuadrado de la primera menos el producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. En la segunda fórmula tenemos el cuadrado de la primera más el producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Aplicando las fórmulas tenemos en el primer ejemplo un cilindro que tiene de volumen 1000 menos b a la 3 y de altura 10 menos b. Entonces nos queda 10 a la 3 menos b a la 3 sobre 10 menos b, que es equivalente a 10 a la 2 más 10 por b más b a la 2. En el segundo ejemplo tenemos un prisma, donde el volumen es x a la 3 más 1 y la altura x más 1. Eso es igual entonces al área de la base, x a la 3 más 1 sobre x más 1, que es equivalente a x a la 2 menos x más 1. ¿Cómo están, queridos estudiantes? El tema de hoy es división sintética o regla de Ruffini. La regla de Ruffini o división sintética es un algoritmo que permite hallar el cociente de la división entre un polinomio en la variable x y un binomio de la forma x menos a. Analicemos el ejemplo x a la 4 más 5x a la 3 menos 13x más 34 entre x más 3 mediante la regla de Ruffini. Se escriben los coeficientes del polinomio dividiendo en su forma ordenada. Como el polinomio no presenta términos cuyo parte literal es x a la 2, se escribe 0 como coeficiente. Al lado de dicho coeficiente se escribe el término independiente del binomio divisor x más 3 con signo contrario menos 3. Se baja el primer coeficiente del dividendo 1, se multiplica por el valor del divisor menos 3. El producto menos 3 se escribe debajo del segundo coeficiente del dividendo 5 y se realiza la respectiva operación dando 2. El resultado de la suma o resta 2 se multiplica nuevamente por el valor presente del divisor menos 3 y nos da menos 6. Se escribe debajo del tercer coeficiente del dividendo 0 y se realiza la respectiva operación. Se continúa el proceso hasta llegar al término independiente del polinomio dividendo. Los cuatro primeros números de la parte inferior son los coeficientes del polinomio coeficiente, que es un grado menor al polinomio dividendo. El último resultado es 19 en el residuo de la división. Por tanto, en la división x a la 4 más 5x a la 3 menos 18x más 34 entre x más 3, el cociente será un polinomio de grado 3 igual a x a la 3 más 2x a la 2 menos 6x más 5 y el residuo es 19.
Vamos a determinar el residuo de la división 4x a la 3 menos 28x a la 2 más 55x menos 21 entre x menos 3 mediante el teorema del residuo. Al analizar el teorema del residuo para x igual 3 se tiene P de 3 es igual a 4 por 3 a la 3 menos 28 por 3 a la 2 más 55 por 3 menos 21. Efectuando las operaciones tenemos 108 menos 252 más 165 menos 21 igual 0. De acuerdo con el teorema del residuo es 0. Por tanto, el polinomio 4x a la 3 menos 28x a la 2 más 55x menos 21 es divisible entre x menos 3. En esta actividad nos piden completar las siguientes igualdades como se muestra en el ejemplo, donde nos dicen que 2 a la 5 es lo mismo que 32. Entonces, en el primer punto tenemos n a la 3 menos 27 sobre n menos 3. Entonces tenemos que n a la 3 menos 3 a la 3 sobre n menos 3. ¿Por qué? Porque 3 a la 3 es lo mismo que 27. En el inciso B tenemos a la 2 más 25 sobre a más 5 va a ser igual a la 2 más 5 a la 2 sobre a más 5, porque 5 a la 2 es lo mismo que 25. Y eso es lo que constituye el cociente. En el segundo punto vamos a utilizar el teorema del residuo para determinar si la división es exacta. En 7x a la 2 menos 3x más 1 entre x menos 1 se sustituye 1 en p de x, se resuelven las potencias, se efectúa el producto y se obtiene el residuo. De esta forma, 7 por 1 a la 2 menos 3 por 1 más 1 es igual a 5.